noches, esto es Hoy nos toca la noche. Vamos a estar tratando de ver todo el análisis del día de hoy, por supuesto, en los diversos temas, teniendo en cuenta que hoy principalmente el tema pasa por la economía y la política económica que está teniendo el país en un año electoral. Y de eso nos vamos a dedicar. Vamos a tratar de ir viendo punto por punto las medidas que presentó el gobierno nacional en el día de hoy. ¿Cómo lo presentó? ¿Cuál es el análisis que hay? ¿Qué dice la oposición al respecto? Dante Sica habló sobre esta situación y dijo que en realidad, por ejemplo, el acuerdo de precios no era un acuerdo antiinflacionario, sino una situación que había para tratar de que los precios de algunos productos no sigan aumentando en el resto del año. Son más de 60 productos entonces los que tienen límites y por lo pronto no van a tener este acuerdo de precios. Pero acá nos vamos a hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se va a controlar para que haya abastecimiento en cada uno de los supermercados sobre estos diferentes productos que estipuló el Ministerio de Producción con las diferentes cadenas de supermercado, para que cada uno, cuando vaya a comprar cada uno de los productos, encuentre el que se encuentra precisamente en este acuerdo de precios? Bueno, entre estas medidas también una de las cuestiones que vamos a evaluar es este congelamiento a las tarifas. Las tarifas tampoco van a aumentar más. Hay algo de telefonía celular también que no tienen aumentos por 5 meses al menos. Toda una batería de situaciones que hoy presentaron los 3 ministros que han elegido por parte del gobierno nacional. Pero ¿qué hizo el presidente? El presidente se mostró en un video casero, en un video que hizo en el barrio de Colegiales con una vecina. Y acá la pregunta, se habla también de las dos miradas que puede llegar a tener. Si es un buen recurso utilizado en un mal momento o un buen recurso que trata de tener empatía con el electorado, que es lo que en realidad está tratando de realizar la estrategia del presidente de la Nación, Mauricio Macri. En todo esto, entonces, cabe como ver en el panorama si las medidas del día de hoy son simplemente económicas para tratar de frenar un poco la inflación y el impacto que tiene en el bolsillo y en la economía real de cada uno de nosotros, o bien todo esto se trata de una política electoral en un año 2019 donde las encuestas tienen diferentes números, donde hay 2 candidatos aparentemente en los que nos venimos centrando constantemente, que son el presidente Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, en que los dos están teniendo altos porcentajes de imagen negativa. Con toda esta evaluación vamos a tener en el día de hoy muchísimo análisis, pero muchísimos temas más. No hay tiempo para perder, empezamos. Y veníamos haciendo como un panorama un poco más completo sobre cada uno de los puntos que tenemos que desmenuzar, dadas las diferentes medidas que ha tomado hoy el gobierno. Medidas económicas, directas económicas, pero que en realidad tienen un trasfondo político. Para eso, entonces, vamos a tratar de desmenuzarlas o al menos marcarlas una por una con Giselle Rumó, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Giselle. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches para todos. ¿Cómo evaluamos un poco esto que yo insisto en que son medidas dentro de una política electoral, una estrategia electoral que se trata de tener por parte del gobierno nacional? Sí, la realidad es que lo que parece fue más eso, ¿no? Un plan más que económico, es un plan destinado a la campaña electoral, a llegar a octubre, a posicionar mejor al presidente o por lo menos frenar la caída de su imagen en las encuestas, ¿no? La mayoría de los economistas lo que coincidieron en decir es que el impacto de estas medidas va a ser de corto plazo, va a ser transitorio, y que lo que puede pasar es que en junio, por ejemplo, cuando se oficialicen las candidaturas, y si hay alguna candidatura que no le guste al mercado, como la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se pueda disparar el dólar. Entonces, bueno, ahí hubo una medida igual muy importante que se tomó ayer, tomada por el Banco Central, que es una de las más importantes, te diría, porque bueno, lo que hizo fue congelar esta banda de flotación cambiaria, que se actualizaba casi al 2% mensual, y que lo que hizo fue dejar el valor del dólar, el techo en 51 y el piso en 40. Bueno, eso por un lado.
Pero después, bueno, también fue muy insólito la forma en cómo se presentó, ¿no? Porque uno esperaba que el presidente Mauricio Macri encabece el anuncio, como lo venía diciendo el jefe de gabinete Marcos Peña, y lo que vimos fue... O que viene también Marcos Peña, ¿no? Que se está poniendo Claro, al frente también, de todas estas medidas también últimamente. Por eso. Entonces lo que vimos fue un video insólito, ¿no? Medio que desconcertó a todos porque tenía más como un formato de spot de campaña del presidente visitando a una familia que en donde escuchó reclamos, se lo veía muy cansado el presidente, demacrado, descuidado, en donde escuchó los reclamos, ratificó el rumbo y dijo, bueno, enunció algunas medidas y dijo que esto era una suerte de plan de emergencia para aliviar este mal momento de la crisis, hasta que con las medidas estructurales de fondo se pueda salir adelante. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos, ¿no? Igualmente vamos a tratar de tener gran parte del programa contándoles principalmente el análisis que podemos llegar a tener cada uno de estos puntos de las medidas del día de hoy. Pero Gise, en esto quiero remarcar también que por más de que se frenen algunos aumentos, de que se intente que no, la capacidad del bolsillo ya está ajustada. En realidad esto frena un ajuste mayor. Sí, no, claro, bueno, por supuesto. Igual, no es que va a tener más resultado en el bolsillo y el bolsillo va a alcanzar para más cosas. No, por eso en el tema del control de los precios, del acuerdo de precios, ahí están diciendo que puede ser menor el impacto. El tema de las tarifas quizás es lo más potente, porque eso podemos ver, por ejemplo, en electricidad, potente para frenar la inflación, digo, ¿no? Porque también lo que dicen los economistas es que se entienden estas medidas desde la política y no desde la economía, porque dice lo que se posterga hoy o no se paga hoy, eso se patea para adelante o va a salir de algún lado, con lo cual el problema no se resuelve. Entonces dicen, se explica más desde la política y desde la política electoral. Pero, ¿cuáles son por lo menos las medidas que podrían frenar un poquito la inflación, sobre todo el tema en tarifas, ¿no? Bueno, en electricidad los aumentos van a ser absorbidos por el Estado y no se van a trasladar a la factura. Tenemos también transporte y peajes, que se acordó con los empresarios que por los próximos 6 meses no habrá subas. Igualmente ya vienen aumentando, entonces no es que bueno, pero estaba previsto más aumentos. Se frena de ahora en más. Por caso, en el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta tuiteó que suspendía el aumento previsto para el subte para mayo, que llevaba el boleto de 19 a 21, bueno, se congela en 19. Después tenemos, bueno, el gas, esto ya se había anunciado, ¿no? Y que se van a aplicar los aumentos ya anunciados, este aumento escalonado en abril, 10% en abril, 9% en mayo, 8% en junio, pero rige un descuento del 22% de ese total que se pagará recién en el verano del 2020. Otra medida, telefonía celular, se acordó un congelamiento de tarifas por 5 meses, pero esto es para los programas prepagos, con tarjetas. Que las líneas prepagas. Exactamente, que son 35 millones más o menos de usuarios. Después, ¿qué tenemos? La placa, bueno, vamos a ver la placa de las pymes. Las pymes que están destruidas, ¿no? Que uno piensa en las medidas para pymes, pero que se sienten ahogadas, claro, ¿no? Tienen que pagarle la FIP, tienen que pagar las cargas sociales, tienen que pagar todo. Exactamente. Bueno, hay un beneficio, se eliminan retenciones para empresas que superen su promedio de exportación de 2018 y que vendan por menos de 50 millones de dólares por año. Después también, placa precios. Vamos a ver ahora el tema de el famoso congelamiento o acuerdos de precios que el gobierno insiste. Son como alrededor de 60 productos, ¿no, Gise? Sí, en el que tratan de ser variados. Aceite, arroz, harina, pan. Sí, son 60 productos esenciales que están dentro del programa de precios cuidados. Y bueno, ellos insisten en el gobierno de como fue un acuerdo que nadie está obligando a los empresarios, sino que se comprometieron, no va a haber desabastecimiento. De todas formas, ese es el principal temor, porque dicen, llega a haber una escalada de nuevo del dólar y ¿qué va a pasar? ¿Quién va a poder cumplir por más buena voluntad que pongan, ¿no? Pero bueno, hay que ver también quién va a controlar que se cumpla. Recordemos que también por decreto el presidente Mauricio Macri modificó la ley de lealtad de la competencia, entonces, bueno, se prevén más controles y sanciones.
hasta 200 millones de pesos de multa, pero el Ministerio de la Producción tiene unos 300, 350 inspectores. Además, calcula que hay, no sé, 10 productos de leche, ¿no? 10 Sí. marcas de leche distintas. Hay una que tiene un acuerdo. Y la gente va a ir directamente, todos abocados a buscar la misma. En algún momento se va a acabar. Sí, sí, no, claro. Pero además, ¿cómo controlás? ¿No? Con Claro. 350 personas, 2.500 lugares, dicen por lo menos que van a controlar. Bueno, y después tenemos los créditos. Algunos dicen que el relanzamiento del plan Procrear es una buena noticia. Y bueno, los créditos para los jubilados, con un ingreso de 24.000 pesos pueden acceder a un crédito de hasta 200.000 pesos. Bueno. Tratan de aliviar. Sí, la pregunta que uno se haría acá es, ¿para quién están destinadas estas medidas? Claro. ¿No? Porque sabemos que se tomaron, eran medidas que... Pero vos hablás de para qué tipo de elector. Sí, para quién, claro. Por ejemplo, primero sabemos que se tomaron por un reclamo primero de los socios de Cambiemos, de los gobernadores, principalmente de los propios, de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta, que María Eugenia Vidal la tiene realmente complicada. Hoy te dicen que pierden en la provincia si fueran las elecciones hoy. Y además, después de los focus group de Durán Barba, que le dijeron, bueno, algo hay que hacer, demostrar, salir de esta parálisis que tenía el gobierno, que estaba como un estado contemplativo frente a la crisis, demostrar que hay preocupación y que se quiere hacer algo. Ahora, ¿para quién fueron estas medidas? Porque vos decís, hay muchas medidas que están destinadas a las personas más carenciadas, ¿no? Los asignaciones ISAR por hijo, sí, los créditos, y son a veces mucho electorado que no vota a Cambiemos, ¿no? La clase media con las tarifas, sí, ahí puede ser. Y por otro lado, Cambiemos tiene un electorado que está fidelizado y que puede darse cuenta de esta contradicción del gobierno que está haciendo ahora cosas que criticaba. Trata de ser digamos, más que empático. está haciendo una suerte de plan kirchnerista, ¿no? Esto de los acuerdos de precios y un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa también con ese electorado que está fidelizado? Entonces uno se pregunta, ¿para quién están anunciadas las medidas? ¿Van a funcionar? Por lo pronto el dólar bajó, ¿no? Unos centavos, pero el riesgo país subió hoy, un 3%, con lo cual vamos a ver qué pasa, cuál es el impacto que van a tener y si realmente tienen impacto en el bolsillo de la gente como para poder aliviar un poco esta crisis que estamos viviendo. Habrá que evaluar entonces si es una nueva etapa o no, si se trata de un nuevo rumbo o no. Por lo pronto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo lo siguiente. Nosotros pensamos estas medidas como el inicio de una nueva etapa, donde sentimos que estamos dejando atrás la inestabilidad cambiaria que vivimos con mucha crudeza el año pasado, y que explica en buena medida la inflación tan alta que hemos visto especialmente en el mes de marzo y donde también en abril esperamos que el número siga siendo más alto de lo que hemos estado viendo en los meses anteriores y de lo que esperamos que sea en los meses siguientes. Bueno, y con este panorama que nos dio Gise sobre las medidas del día de hoy, vamos a tratar de desmenuzarlas lo más posible para tratar de tener un análisis y evaluar todas las aristas que tienen estos puntos que el gobierno está dando y ver si finalmente hay una nueva etapa o no. Así que nos venimos a la mesa, vamos a saludar primero a nuestro invitado que nos va a ayudar a analizar todo en el día de hoy. Hernán Degoni es director periodístico del diario El Cronista. Gracias por estar aquí esta noche. Por favor, un gusto. Aprovecho también para darte las buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches, Diana. Y tratar de evaluar entre todos cuáles son los diferentes puntos que se dieron en el día de hoy. Creo que también con las últimas 2 semanas, con muchos signos y en miras, por supuesto, a las elecciones. ¿Hay un nuevo camino o no? Hay un giro. El gobierno no estaba dispuesto a tomar muchas de las herramientas que hoy está mostrando y eso marca que la necesidad tiene cara de hereje. Nosotros ya marcamos que desde el momento en que para acordar con el Fondo Monetario el año pasado aumentó las retenciones, empezó como a recoger parte de su propia soga, ¿no es cierto? Lo mismo pasó cuando se anunció a comienzo de este año que se aplanaban las tarifas de gas, algo que hoy están haciendo como generalizando como modelo también para las de luz. La verdad que habían dicho el aumento del invierno no te lo cobramos ahora, pagás como un monto básico y te lo cobramos a fin de año con el verano. Entonces esto es un giro y te diría que el giro más para mí notorio
lo dio no hoy sino ayer. Ayer el Banco Central estableció un giro también en su política monetaria. ¿Por qué? Porque estableció que la banda entre la cual se movía el dólar ahora pasa a ser una banda fija. Entonces tiene un piso y un techo. Cuando el precio del dólar sube nominalmente y se acerca al techo, el Banco Central está más cerca de vender. Y eso le está dando al mercado la idea de que el gobierno ahora está en más condiciones de defender, si quisiera, entre comillas, un precio del dólar que es el que figura ahora como techo. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno también? Mira, hasta ahora lo que nosotros sentimos es que el dólar era lo que te arrastraba la inflación, tenías un efecto que se movía y se movía todo. Para mí un efecto incluso retroalimentado por otras cosas. Y dijimos, bueno, vamos a hacer de una vez y para siempre algo que trate de ponerle un poco más de contención al dólar. Y por eso esta banda. Creo que ese es el cambio más, digamos, más significativo. Porque también es donde hasta ahora el gobierno había sido más ortodoxo, que eran su política monetaria, esto de absorber pesos, ¿no? Subir la tasa de interés hasta que nos ahorque. Y ahora el gobierno está diciendo, bueno, con esto vamos a tratar de generar otra expectativa. Lo más interesante de todo es que también el gobierno creo que convenció al Fondo Monetario, que en definitiva no deja de ser el garante de este plan y que cada paso que tenés que ir tomando vas como viendo y que si te lo autoriza. necesita que gane este gobierno de nuevo, porque si no van a estar en el horno también ellos. Creo que, digamos, mi mirada, el análisis mío, como dice Giselle, sobre esto es que el Fondo Monetario está demostrando hoy que quiere a Macri en 2020. Sí, sí, perdón, ¿sirven los controles de precios? A lo largo de la historia, ¿no? Sos director de Cronista, estás en el Cronista hace muchos años, cubriendo distintos gobiernos, por más que sos muy joven, por supuesto. La primera nota que hice en el Cronista era sobre precios, así que te imaginás que esto viene de mucho tiempo. ¿Sirven los controles de precios? Los controles, a ver, creo que el Estado no tiene todas las herramientas, no tiene la posibilidad física de hacer el control en todo lo que uno quisiera. Ustedes recién hablaban, ¿qué pasa cuando, bueno, una empresa te ofrece poner leche a un precio y que todo el mundo va a demandar? Bueno, está claro que ahora hay un compromiso, antes te lo hacían cumplir a punta de pistola, si querés. Claro. Ahora van a ir inspectores y multas. Vamos a ver hasta dónde funciona, porque lo que tiene que funcionar es la capacidad de una empresa de ponerte los productos en el supermercado. Y que el supermercado también de alguna manera no permita que se los lleven de sus góndolas, ¿viste? Vas a tener, así como se acuerdan, en una época decías aceite, bueno, 2 botellas por persona. Bueno, azúcar. Y ver cuál es la repercusión también en el consumidor, ¿no? Porque si la mayoría de los consumidores van y después no encuentran el producto, en realidad podrían estas medidas no tener el efecto que está queriendo dar. Bueno, pero cambiamos una agenda. O sea, mañana el tema no va a ser subieron los precios, sino falta leche en el supermercado de tal lugar. No, entonces, pero es una sensación muy válida en un año electoral. ¿Sí? Vamos a empezar a discutir otra cosa. Y ya está, las tarifas dejaron de ser. O sea, no va a venir el Congreso a decirte, hagamos una ley para... Ya está, paramos hasta el año que viene. Esto no es gratis para el gobierno. El costo fiscal de esto son casi 10.000 millones de pesos, mucho. Por eso también decimos que el Fondo Monetario está empezando a decir, bueno, a ver muchachos, hagan algo, jueguen, este margen de acción no lo tenía el gobierno hace 3 meses. No, la otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué ahora? Claro. ¿Por qué no lo hiciste en febrero? Yo lo que quería preguntar es si no es tarde también. Bueno, a nivel electoral. Lo que pasa es que esperaba el gobierno y el Fondo Monetario, esperaban que para esta época la inflación iba a estar controlada, se iba a pasar el impacto de las tarifas. Ahí hicieron un mal análisis, tanto el gobierno como el fondo. Y porque muchas veces uno confía en lo que cree que funciona. La Argentina, y esto me consta, digamos, cuando se negoció el acuerdo con el Fondo Monetario, los funcionarios del equipo económico, el Banco Central, trataron de explicar al fondo y dicen, mirá, el dólar necesitamos alguna otra herramienta para controlarlo. Esto no es Singapur, digamos, no tenemos un mercado cambiario muy estándar. Acá la gente compra dólares, de hecho Argentina es el país que tiene más dólares físicos después de Estados Unidos. Claro. Entonces digo, explicarle eso a un funcionario del fondo, decís, bueno, sí, pero ustedes usen esto y después vemos. Entonces, bueno, usamos 3 meses, el dólar bajó, el central bajó la tasa de interés, hasta ahí parecía que iba todo bien, hasta que de repente hubo el clima de incertidumbre político empezó a demandar el dólar, eso empezó a generar también remarcación porque estás esperando que haya como aumentos futuros,
Entonces todos empiezan a cubrir. Y ahí es donde pasó enero, pasó febrero, el número de marzo fue devastador. Sí. El gobierno creo que cuando, digamos, tenía ya la sensación, porque los datos de Capital Federal ya se sabían, o sea, Capital Federal ya sabíamos que tenía 4,2% hace 10 días, entonces sabían que era un número fuerte, pero creo que esto los convenció de que tenían que ir a otra cosa. Y esto es, bueno, vamos a pagar un costo, porque esto tiene un costo político, que es, y están haciendo un plan kirchnerista, y sí, pero el costo mayor, ¿cuál es? No ganamos. Entonces bueno, digo, ahora estamos diciendo... También es cierto que la situación cambió un montón del 2017, 2018 y en la actualidad económicamente, y el gobierno ha desandado varias veces a medida que le iba cambiando la situación. Y claro. Ahora, un buen sector que hoy salió a criticar, obviamente los economistas más liberales salieron prácticamente con granadas, sin las espoletas, a tirarlas. Pero ¿cómo? O sea, hay un factor que me parece que siempre nos terminamos olvidando desde el punto de vista de una economía más libre de mercado. Y es que en Argentina tenemos unos monopolios tremendos que ningún sistema liberal permitiría. Entonces, queremos hablar de control o garantizar la competencia en el sector lácteo para que compitan por los precios y no hay competencia en el sector lácteo. O sea, ¿hay alguna forma de que esto pueda llegar a cambiar en algún momento o vamos a vivir siempre con control de precios cada 5 o 10 años? Mira, yo creo que hay muchos sectores donde efectivamente es muy difícil generar competencia, un poco también porque después tenés concentración de productores, digamos, nosotros vivimos siempre entre dos grandes empresas proveedoras, y aunque la cuenca lechera y la cantidad de productores no es tan chica como uno parece, el problema es que no llegan a la góndola del supermercado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra trampa ahí? Y que tenés que tener escala y espalda para decir, bueno, yo te pongo 120.000 litros de leche. ¿Cuál era el problema del sistema de Moreno? Que Moreno te decía, bueno, la tapa de empanada va a salir 5 pesos. Bien, ¿quién hace la tapa de empanada? Una fábrica de pasta de Morón. ¿Cuántas tapas de empanada me hace esa fábrica a 5 pesos, que era el precio de precios cuidados de Moreno? Y no sabés cuántas, digo, con esfuerzo haría, no sé, ponerle 1000 paquetes en un fin de semana. Y entonces vos ibas y decís, pero estos precios no se consiguen en ningún lado. Buscabas la marca de arroz y también era una arrocera de Entre Ríos chiquita. Entonces digo, ahora tenés el desafío de acordar con una empresa grande, porque la necesitas, porque vos lo que necesitas es que te ponga productos, y por eso un poco terminás cayendo en la empresa grande, con la amenaza ahora del control y la supervisión. Lo mismo va a pasar con la carne. Bueno, el otro tema ahí, hay consorcio... Bueno, el tema de la carne llama la atención, porque en términos de volumen no es que es mucha cantidad. Bueno, para lo que... Vamos a ver cuánto demandamos, digo, ¿por qué? Porque lo que pasó con la carne también es que la Argentina durante muchos años desapareció el mercado global de exportación. O sea, nosotros quedamos cuarto o quinto cuando éramos uno de los principales países abastecedores de carne. Nos pasó Paraguay, por ejemplo. Sí. Entonces ahora que la Argentina volvió a figurar, nos quedamos sin producto, y eso fue una de las cosas que generó parte del aumento de precios del verano. Hubo mucha demanda, o sea, los exportadores te dicen, mira, yo te compro la vaca, la media res a tanto, y entre el exportador que te la paga en dólares y el supermercado en pesos dentro de 60, 90 días, decís, bueno, la vendo allá. Entonces la carne desapareció y ese tironeo hizo subir el precio. Ahora estás arreglando con los exportadores que te digan, mira, los cortes que vos no exportás, vendelos baratos. Pero lo va a ofrecer a través del mercado central, así que todavía lo de la carne hay que ver cómo funciona. Es como que hay que ir al mercado central, los supermercados, las cadenas. Tal vez lo que pueda generar también es una especie de competencia de productos y que alguien diga, bueno, si la carne va a estar a 149 pesos, bajes otros cortes, hay que ver. ¿No puede ser tomado como una señal de debilidad que un gobierno que cuestionaba estas medidas, vos hablabas recién de un costo político, que cuestionaba medidas, termina como desesperado dando un manotazo a la medida que cuestionaba? ¿No puede tener un boomerang, un efecto contrario? Sí, yo creo que es parte de una suerte de resignación a la que tenés que someterse y a la que se están sometiendo. ¿Por qué? Porque o te critican por no hacer nada, o te critican por hacer algo distinto a lo que estabas haciendo. Claro. O sea, ¿cuál es la respuesta del gobierno en los últimos 6 meses? Bueno, estamos convencidos de que este es el camino adecuado, hay que esperar a que den los resultados.
por ese camino creo que para donde íbamos estábamos en inflación otra vez 6%. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos o no cambiamos? Cambiar tiene un costo. ¿Por qué? Porque también te están empujando a tomar medidas que vos decís, para que esto sea efectivo en el corto plazo, hemos escuchado a Macri odia el cortoplacismo, dice que bueno, todo esto tiene que hacerse bien y para siempre, ¿no? De una vez y que funcione. Y esto es renunciar a lo que está básicamente predicando durante toda su gestión. Pero el precio, lo dijimos, el precio es que se te aleja cada vez más el objetivo electoral. Las encuestas no lo ayudan. Y como decía Giselle, los focus group de Durán Vargas creo que fueron directamente lo que terminaron de convencer a Macri. Cuando alguien le dice, mirá, Durán Barba, que era el purista de Cambiemos junto con Marcos Peña, en un momento dicen, me parece que la gente nos está pidiendo que hagamos algo distinto. Y ahí dijeron, bueno, vamos a ver. Hernán, vamos a ir un corte, pero después del corte quiero que me contestes si estas medidas te parecen un manotazo de ahogado y dentro de todo, de todas las medidas, ¿cuál es la que más te llamó la atención? Dale. Enseguida regresamos, ya volvemos. Y seguimos haciendo un análisis político y económico de las medidas que anunció el gobierno nacional en el día de hoy. Estamos con Hernán Degoni, que es el director periodístico del Cronista, para seguir un poco esto. Te adelantaba antes del corte. Si esto fue un manotazo de ahogado, ¿y cuál fue la medida que más te llamó la atención? La primera pregunta te la voy a responder con una contrapregunta y es, ¿a dónde sentías el agua antes del anuncio? Y ahí te voy a decir si esto era o no un manotazo ahogado. O sea, claramente creo que la magnitud de lo que el gobierno está asumiendo en términos de costo de reputación, esto de que le estemos diciendo, está yendo a un control de precios, congelamiento, que dijeran no es congelamiento, es un no incremento de 6 meses. Ese costo te da una idea de a dónde se sentían ellos que estaban, a dónde sentían que estaba el nivel del agua. Así que me parece que es una reacción que marca, bueno, hagamos algo para cambiar las expectativas, porque si no, con estas expectativas el agua no subía. Y dentro de lo que me preguntabas, digamos, yo creo que donde menos esperaba que avanzaran con esta decisión era en el tema de tarifas, porque fue donde más, ¿cómo te puedo decir? Donde más resistieron a todos los embates que vienen soportando desde la elección de 2017. Claro. Si te acordás, en 2017 nosotros teníamos un clima, o sea, 2017 se caracterizó por esto, no solamente por el resultado electoral, sino porque 2 o 3 meses antes el Congreso había empezado su primera, discusión de un proyecto para suspender los aumentos de tarifas, se había metido Carrió, el radicalismo otra vez. Empezó, un clima de que el gobierno no controlaba el Congreso, que podían perder, subía Cristina en las encuestas. Entonces, agosto y septiembre de 2017 estaba marcado por esto. Y lo mismo empezó este año en un momento donde también la oposición, todo el mundo decía, era fuego amigo, los radicales que están criticando. Entonces parecía que como ese era donde más costo fiscal tenía, la pregunta era, el gobierno no tiene margen, tiene que llegar al déficit cero, el déficit lo monitorea el Fondo Monetario, entonces no puede, está atado a pies y manos. Y sin embargo, si lo puede hacer es porque también hay otro, se dio vuelta, y como te decía en el bloque anterior, el Fondo Monetario algo les debe, o sea, acá no es que vas a incumplir el acuerdo, acá hay 10.000 millones de pesos que en algún sentido los vamos a anotar como pérdida o a menos que esperen que van a recuperar recaudación o a menos que tengan un colchón que nosotros no sepamos. Pues digo, acá también siempre nosotros evaluamos un poco con asimetría de información, porque vos decís, bueno, ¿qué es lo que estás juzgando? Y lo que las cartas que te muestran. Sobre eso todos decidimos y opinamos. Ahora, ¿hay una carta que tengan y que yo no conozca? Puede ser. Entonces, si vos me decís, y se dan vuelta y van, no sé, a China y le piden otros 10.000 millones, y de repente es una carta con la que uno no tiene cómo saber y juzgar o evaluar. Por ahora van a pérdida con este paquete. ¿A quién están destinadas las medidas?
yo recién lo preguntaba en el Sí, bloque anterior, te escuché. al votante propio, a la clase media, porque hay muchas medidas para la clase que, digamos, para la gente que la está pasando peor, que no vota este gobierno, para los socios radicales, que son los que pidieron para mantener el radicalismo, ¿para quién estaban? Mira, me destinados? parece que al radicalismo ya lo habían un poco suavizado porque el riesgo de una ruptura de que la alianza había bajado desde el momento en que abrieron un poquito el juego cuando se empezó a discutir las candidaturas y este plan, ¿no? Entonces el riesgo político de la alianza había como de una ruptura interna se había moderado. Lo que de alguna manera también estás marcando, digo, es que es un dato real, hay mucho de este paquete que va al votante no de Cambiemos. Que esto también se ha escuchado como comentario, como crítica, si querés, cuando internamente se juzgaba que el gobierno le daba plata a los piqueteros, igual le cortaban la calle. Claro, y Entonces, no lo bueno, votaban. Y claro, entonces, ¿y para qué no te votan? Te cortan la calle y le estás dando plata. Entonces, de alguna manera también el gobierno busca cubrir, por decirlo así, un flanco de opinión pública, donde no quede como en offside a decir, bueno, no te digo que le tenés que aumentar los planes, pero una de las cosas que está haciendo como anuncio es una red de beneficios de descuento para todos los beneficiarios del ANSES. Todos los que cobran jubilaciones, aguache, planes, asignaciones familiares, van a entrar en una red de comercios con descuento de 10, 15, 20% en compras. Y vos decís, bueno, ¿eso es votante de Cambiemos? Y no sabemos. Yo creo que no es votante puro, pero de alguna manera van a tratar de retener. Yo creo que Cambiemos ganó con una mezcla de votos. No era la clase media que se convenció y que Macri le gustó. Pero creo que van a buscar, bueno, un poco reforzar, galvanizar un poquito esa coalición con la que llegaron y que ahora se les está, digamos, deshilachando. Me parece que el bloque el que más perdió es a lo que yo llamo los decepcionados. ¿Y cuánto va a influir también en ese tipo de electorado aquellos que se vieron beneficiados por obras de infraestructura en cada uno de sus barrios, municipios y demás? Mira, eso en la elección de 2017 me acuerdo de haber tenido una charla con el director de una de las encuestadoras que generalmente contrata el gobierno, que estaba haciendo un estudio de visibilidad de la obra pública, ¿no? La pregunta que ellos querían saber es, bueno, ¿y cuánto se ve la obra? ¿No? ¿Nos dan importancia, nos genera una ganancia o no? Y la respuesta estaba cruzada por la grieta. Me dice, vos preguntás a un votante de Cambiemos y te dice, a 5 kilómetros están haciendo un puente. Y le preguntás a un votante de kirchnerismo que tiene el puente en la esquina y te dice, esto no sirve para nada porque no mejora el tránsito. Entonces es muy difícil. Yo creo que hay una apuesta, mi sensación es que debería funcionar. El problema es cuando ya, por ejemplo, te crea un piso, porque uno después se vuelve, a ver, pongámosle la ciudad de Buenos Aires. Digo, la ciudad, bueno, cambiaste, por decir una sola cosa, cambiaste el alumbrado público, genial. Y decís, pero acá no hay luz. Entonces digo, todo ya, el alumbrado tachalo, ¿no? Como eso, check, Empieza a listo. subir la vara. Empezás a subir la vara. Y ahora, cambiamos los subtes. Pero no tiene aire acondicionado. Funciona la calle Corrientes. Pero igual hay tránsito. Entonces digo, a medida que vas subiendo la vara, y yo creo que te queda corta la gestión. Iba a ser corta en la Argentina externamente. Bueno, hoy casualmente Fernando Iglesias en su Twitter tiró que, como forma despectiva y casi defensiva, que al kirchnerismo se lo medía con la vara de Sudán y al macrismo se lo mide con la vara de Suiza. ¿Consideras que están así? El macrismo se puso la vara, digamos. Creo que estuvo bien el presidente cuando dijo, júzguenme por el nivel de pobreza. Me parece que es un buen indicador. Claramente creo que, no sé si la vara con la que lo medimos es la de Suiza, ponele, pero sí creo que contra alguien que te promete objetivos exigentes y vos le vas a pedir lo mismo. O sea, si Macri te produjo reducir la pobreza, que termine su gestión con el mismo nivel con el que empezó, si querés, en términos nominales, decís, bueno, ok, no la mejoró, está igual, no cambió nada. Entonces, no es que decís,
ok, por esto no te juzgo, al contrario, si bueno, vos me habías dicho Claro. que lo ibas a hacer, bajarla a la mitad o hacerle un objetivo. Y en eso creo que sí, digamos, porque creo que la expectativa que se generó de cambio era mucho más importante. Por eso digo, es tan visible ese segmento que llamamos los decepcionados, ¿no? La gente No, que... pero lo planteo casualmente porque, obviamente, me quedo viendo ese tweet y me pongo a pensar, y bueno, si en algunas cosas sí, en otras obviamente ellos se pusieron el mismo límite, pero cuando después hablamos y te cruzás con otro montón de personas que van diciendo, están dándole, y recién lo dijimos acá mismo, le están dando esta clase de planes a personas que nunca los votarían. Entonces como que la promesa por ahí de bajar la pobreza tampoco afectaba a los que los votaron. Es que es una, digamos, Macri busca desarrollar también una especie de, a ver, de atractivo reputacional. Es como, qué sé yo, una empresa que gana un premio porque ahora tiene, no sé, su producción es sustentable. A vos que comprás, no sé, una lata de algo de esa empresa, no te cambia la vida, pero te gusta sentir que comprás un cambia el producto concepto. de una empresa que respeta las leyes, el medio ambiente. Y esto es un poco así. Supongamos que vos decís, sos un tipo que tiene plata y obviamente que no estás mirando si baja o no la pobreza, pero estás de acuerdo con que tu gobierno lo haga y que te sentís bien con que lo sea así. Por eso digo, sí, coincido en que hay una vara alta porque el mismo gobierno se la puso Es alta. interesante lo que está planteando principalmente Hernán, de esto del concepto que puede llegar a querer generar el gobierno de Mauricio Macri en todo el electorado, no nada más en el que lo vota, sino también en el que no lo vota. Y en esto quiero hacer un poco de hincapié en el video que salió hoy con diferentes vecinos. Acá el mejor experto en lo que es redes sociales es Nicolás, así que nos va a dar un poco el resumen de lo que fue el video y las repercusiones que tuvo. Sí, tuvo muchas repercusiones. A ver, lo que pasa con las redes sociales es el sesgo de información es la regla número uno. Uno sigue a las personas, la mayoría de las personas siguen a otros usuarios con los que coincidís en algo, y si seguís a alguien con el que no coincidís, lo seguís para insultarlo. Básicamente se da esa relación, o sea, todos lo vemos con nuestros propios seguidores, ¿no? El que te sigue y te apoya y que te sigue solamente para insultarte, que te cambia diciendo, bueno, no tenés otra cosa para hacer, blog, no sé, lo que fuera. Entonces, si nos guiamos con las reacciones que tuvieron desde un sector, lo destrozaron el video. Ahora, si lo mirás desde otro sector, lo aplaudieron. Y en el punto medio está en, ¿esto es novedoso o no es novedoso? Y la verdad es que no es novedoso, en comunicación en crisis, mostrarte hablando con la gente, ¿sí? Es una herramienta que se utiliza. Es una herramienta y que es muy útil, y recordemos que Barack Obama tuvo que ir a una reelección con una gestión pésima en la primera, porque le tocó comerse todo lo que fue la crisis de los commodities, la burbuja, le explotó a él en la mano y tuvo que ir a una reelección sin muchos números para mostrar. Y su campaña era él filmándose espontáneamente, charlando con la gente, parando en Nueva Orleans a tomar una cerveza y comerse una hamburguesa en un lugar y charlando con la gente y explicándole por qué no pudo hacer esto, aquello, lo otro. Cambiás de signo político, Donald Trump, por otros motivos, por el odio recalcitrante que tenía la prensa, hace lo mismo, se comunica directamente con el ciudadano y le dice, mira, esta avenida, sí, obviamente él es totalmente exitista, todo está funcionando para Donald Trump, bajás, cruzás el Ecuador para acá, el Pepe Mujica hizo lo mismo toda su gestión, Piñera, o sea, fíjate las diferencias, hace lo mismo, Bolsonaro va al trabajo y hace como que va al trabajo, o sea, su trabajo es ser presidente, y yendo al trabajo sigo parando a comprarme un café en tal lado y charla con la gente y le explica las medidas que va tomando. El padre de todo esto en la modernidad, parece mentira, fue George W. Bush en medio del huracán Katrina, que bajó en Nueva Orleans y se pasó horas charlando con la gente y comiéndose los insultos de las personas, y el tipo como presidente de los Estados Unidos, charlando, explicando qué era lo que iba a hacer. ¿Cuál va a ser la repercusión final de este video? La primera, obviamente, el que siente que hay una falta de respeto de parte del presidente, que está charlando con una familia clase media, media baja, no le va a cambiar en perímetro, ya lo odiaba de antes y lo va a seguir odiando. El que cree que Macri es un tipo con empatía y que le gusta, que realmente siente que está haciendo bien, tampoco le va a cambiar en perímetro, va a reconfirmar desde su punto de vista que este es el presidente que yo voté, el presidente sensible. Después, en esa franja de votantes que es
la que va bailando, que es la que te dice que en el 2011 el 50 y pico de % es para Cristina y en el 2015 el 50 y pico es para Mauricio Macri, es ahí donde está apuntando este video. Pero tratémonos de salir de la grieta, ¿no? A mí, y tenés razón, es verdad que sirven. Todo lo que tiene que ver con campaña de cercanía, a Cambiemos le funcionó siempre, viene ganando elecciones desde hace años. Famoso timbreo. El famoso timbreo. Sí, me da la sensación, y te lo pregunto también a vos, es que me parece que esta vez no fue oportuno. No hubo como una buena ¿Pero por qué oportunidad. no debería ser oportuno? Porque me parece que lo que se estaba esperando era al presidente haciéndose cargo de los anuncios, hablándole a todos los argentinos, y me pareció como poco espontáneo, porque está como remanido. Parecía Es que un la spot imagen de que terminan campaña. dando, la imagen, No, es que no, es un spot de campaña. Bueno, pero en un país que tenés elecciones cada 2 años, todo es está bien, campaña. Yo Pero- tengo varios Perdón, conflictos encontrados con esto, pero quiero también déjame cerrar saber esta parte. qué opina Hernán. Para cerrar, y es que si Mauricio Macri tiene que dar la cara, los principales afectados por las políticas económicas del gobierno, por resultados económicos del gobierno, es este sector, y él fue y se sentó en la mesa con ese sector. Esa es la imagen No que se le fue a está Lugano, dando. se ¿eh? sentó Fue a con colegiales donde una la clase persona que la media. recibió bien y que ya lo conocía. Digo. Y sí, Estamos no van a hablando subir de, un video de de alguien colegiales consultando. donde el Bueno, metro cuadrado en entonces digo, colegiales no. sale $3.000. Pero, O sea, por tampoco supuesto, fue pero- a la... Por eso yo no estoy dudando de la herramienta, coincido también con vos, y por eso vamos a preguntarle ahora a Hernán, coincido con vos de que es muy útil en campaña. Me parece en este caso que además lo había dicho Marcos Peña, que el presidente iba a hacer los anuncios. Yo creo que nos Pues molestó sí, que más no a fue nosotros. el que día tenía que oportuno. liderar tenía que Bueno. liderar el anuncio. Yo creo que nos molestó más a los periodistas que no hablara con nosotros y que fuera a hablar directamente. Ahí va con a la ir gente. a otro punto. A ver cuál es el análisis que Mira, haces. como digo siempre, cuando a veces esto que dije de la simetría informativa tiene que ver con que uno juzga algo que estamos viendo y no siempre tenés la oportunidad de juzgar qué era lo que querían hacer y qué era lo que hubieran deseado, cómo hubieran querido presentar este plan. Como dijo Giselle, hubo en algún momento, trascendió, digamos, lo publicamos, que el gobierno quería hacer como esto con un marco de apoyo político. Sí, incluso Incluso invitar a los invitamos gobernadores. empresarios, gobernadores, ¿no? que saliera como diciendo, mira, no hay un acuerdo político, pero queremos mostrar que esto le interesa. Que nos ponemos frente a que la nos crisis. ponemos frente a la Claro. crisis. Me parece que ese plan A no salió. Claro. Entonces, de hecho, hoy hay muy pocas entidades empresarias que hayan expresado adhesión. CAME, que es una de ellas, porque es una de las beneficiadas del sector PYME. La Cámara de Comercio, porque también hay una medida que beneficia al sector, digamos, básicamente, que es la reducción del plazo de cobro de las compras con tarjeta. Hay otras medidas más, el plan de pago de la FIP. Pero después nada más. Vamos a ver si ahora aparecen las grandes entidades, como diciendo, a ver, dame un comunicado apoyando el control de precios y el congelamiento, va a ser muy poco. Entonces digo, creo que mirando esto, uno dice, bueno, ¿cómo salís del brete de tener que poner al presidente a poner a la cara por las medidas? Y bueno, salieron por la fórmula clásica de Cambiemos. Yo creo que lo mejor, como primer contacto con las medidas, entiendo que fue raro. ¿Por qué? Porque uno esperaba como, bueno, Olivos, el anuncio, había preparado todo, digamos. De hecho, Es lo que habían dejado. al día trascender. anterior todavía nosotros Sí. a las 9 de la noche no teníamos claro cómo iban a hacer, si iba a ser conferencia de prensa en Olivos, nada. Y que muchos ministros se enteraron, bueno, te toca ir mañana a poner la cara en Olivos Sí. a las 11. Mm. Así que digo, creo que desde ese lado tendríamos que ver, bueno, como que fue una receta ya conocida. Yo hubiera preferido algo más formal, o en todo caso que el video sea posterior y no anterior. Que el primer contacto sea, bueno, no sé si el presidente no fue, bueno, a lo mejor el ministro de Economía, que todo es la autoridad, puede estar el Marcos Peña, O con los gobernadores de Cambiemos. o con los gobernadores de Cambiemos Hubiera tenido como un acompañados. respaldo político, ¿no? Más Y después importante. decir, bueno, el presidente que salga a hacer digamos, su rutina de visitas, digamos, con la cámara, el video, todo su equipo. Y eso Justo podría haber coincidió estado... también que era una persona que ya había protagonizado otro video, entonces en ese sentido uno se queda como pensando si no fue una puesta en escena también. Y que esto ha sido siempre un poco así, digamos, si vos te pones a mirar para atrás y cuántos actos hay, digamos, a Cambiemos le encanta escenografiar estas cosas. Las piensa, digamos, hay un equipo que dice, bueno, a ver, pongamos acá, esto acá, el diagrama, quiénes tienen que estar, cómo tienen que entrar. Digo, esto está pensado, no está
Bueno, salió así el video. Hoy Claro. decían, bueno, se veía oscuro, mal No, sonido. pero al presidente se lo veía cansado. A mí la sensación que me dio, por eso a mí no me dio, quizás estaba, no sé, está cansado, Está realmente. cansado, sí. Yo la sensación que tuve no fue un presidente enérgico diciendo, me parecía que repetía, vamos a seguir adelante, pero se Sí. lo veía cansado. Me parece que desde ese punto de vista, la imagen me parece que ahí no se cuidó. Yo creo que hubiera venido mejor o una introducción como él ha hecho, por ejemplo, cuando anunció la cifra de pobreza, que él dice, bueno, tal cosa y después da el paso a los ministros. Algo más formal, porque digo, acá estás tomando como lo mismo que los anuncios, estás tomando un riesgo, te estás exponiendo a tomar un riesgo y que te critiquen por el video. Digo, ¿era necesario que además de que no te guste algo de lo que anunciaron, te critiquen por cómo lo anunciaste? El Pero tema es bueno. que cuando, por Difícil. ejemplo, Tenemos que ir a uno corte. recuerda el video más formal que hicieron, fue el anuncio de que iba a empezar a negociar con el Fondo Monetario Sí, Internacional. Fue de absolutamente formal y lo destrozaron igual. Y sí. No, bueno, pero Lo ahí porque destrozamos. anunció algo que no Hay- estaba, hay ahí que anunció ver- algo hay que no que ver estaba si- cerrado. Había un problemita. Es otra cosa. Siempre hay que analizar Anunció un algo que montón no de estaba cosas. cerrado. Yo me inclino por el hecho de que el video quizás no fue oportuno en el día de hoy, por más de que coincido que es una buena herramienta, quizás en los próximos días, en los días de los feriados, hubiese venido mejor. Pero lo que dice él es cierto, digo, el peor video en términos de resultado fue ese, porque después de eso subió el dólar, no me acuerdo cuánto, casi. Pero fue por el contenido del anuncio. Fue se nos porque tenemos que anunció ir a algo por que la no, foto. que no se Bueno, terminó de muchísimas acordar. gracias por haber estado Por aquí en favor. Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a un corte bien rápido y enseguida regresamos. Gracias. Bueno, y vamos a relajarnos un poco porque ya se hace tarde y tratar de pensar también en cuáles son las herramientas que nos pueden llegar a dar el visto de algo que ya pasó, si fue bueno o no fue bueno. Hoy vamos a hablar del VAR, ¿no? Buenas Así noches, es, buenas Cefrisilio. Te noches, saludo Diana. tarde hoy. Buenas noches. Dime. Bueno, mira, en un principio los dirigentes de la AFA, de la Superliga, del arbitraje, de las compañías de televisación, se han reunido todos como para planificar la implementación del VAR que para el campeonato que viene prevén ponerlo en marcha. ¿Qué sucede? Este sistema del VAR todavía está como en el mundo del fútbol un poco... no es unánime lo que el mundo del fútbol siente que le aporta el VAR a este deporte. Al fútbol. A Hay veces- como contradicciones, Hay ¿no? muchas A favor y en contradicciones, contra. hay veces que aporta certezas, hay veces que aporta dudas. Es un sistema tecnológico que estamos importando y que todavía hoy por hoy no estamos conformes del todo. De hecho, hoy en un partido de Champions entre el Manchester City y el Tottenham sucedió esta jugada. Mira, Diana, A ver. corner, y vamos a ver en esta cámara cómo Llorente le pega con la mano. El árbitro consulta al VAR, es clarísima la mano, de hecho el jugador después del partido reconoce que le pega con la mano, Sí. revisan el VAR y terminan convalidando el gol. ¿Qué pasa? Si el VAR es una herramienta justamente para, Despejar dudas. sí, para despejar dudas, para impartir justicia en lo que tiene que ver con el juego, este caso es un caso claro de que hubo un error, hubo una falla y no debe suceder, no puede suceder. Por eso a veces la participación del VAR genera muchísimas dudas. También hay otros casos, ¿no? Como el de River, el famoso caso de River Independiente, también por la Copa Libertadores en el 2018, una jugada donde Pinola despeja, pero él viene con el envión, un defensor se puede frenar y en ningún momento Pinola regula su impulso y la pierna en ningún momento la baja. Consulta al árbitro, al VAR, y el VAR siga. Esto era penal y esto era roja. Y el VAR, poner una jugada dentro de un software que analice este tipo de jugadas donde hay tanta interpretación, donde hay tanta subjetividad, muchas veces el sistema ese hace agua. Poner estas jugadas en cámara lenta y analizarlas de la manera en que la hace ese sistema. Ahora, a pero veces, si no despeja dudas y después lo que se ve en cámara se termina fallando de otra cosa totalmente distinta, no entiendo por qué la utilización. es una herramienta que ponen a disposición del árbitro.
Lo que sucede es que muchas veces las interpretaciones que se toman con cámaras lentas, con ángulos de muchos lados, no siempre es lo que sucede en tiempo real, en la velocidad real. Vas a ver una pelea de boxeo y en televisión cuando ves esa pelea crees que fue una piña bárbara, pero estando ahí, cerca del ring, por ahí, esa trompada hizo ruido, fue un impacto que se presiente, y eso lo presentís cuando estás ahí adentro del juego. Son todas las cosas que se generan alrededor Todas de las la cosas jugada. que suceden alrededor del árbitro y de los futbolistas, esas percepciones quedan muy cercanas al árbitro, al Yo árbitro te digo una principal. cosa. Ponerla en una máquina que después la vea de distintos ángulos es un poco confuso. Generalmente aporta mucho y debería aportar justamente si la pelota entra, si fue offside, pero hay un montón de situaciones donde todavía el sistema a veces, como en estos dos ejemplos, como muchos más, generan muchísimas dudas. Igualmente, yo te voy a decir una cosa, un poco viene como a transparentar esto de la actuación que hacen los jugadores. Ay, me tocó. No, bueno, vamos a ver si te tocó o no te tocó. Sí, por supuesto que lo expone, pero es un deporte que todo el mundo lo ama, es el deporte número 1, el más elegido. Es un deporte errático, es un deporte que está dentro del juego, la ficción, el error. Los jugadores se equivocan, los árbitros se equivocan, todos se equivocan. Y en definitiva, creo que también la atracción, la pasión que genera, este amor y este odio que genera este juego, es un poco también porque está impreso en este deporte ese error humano y ponerlo en una máquina, en un software, como para que a veces colabore, termina embarrando un poco las cosas. Bueno, vamos a seguir con el debate del VAR, como le dicen, ¿no? Porque seguramente va a dar que hablar muchísimo a lo largo del año. Llegamos al final, un programa completísimo tuvimos hoy en Hoy Nos Toca la Noche. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches, chicos. Buenas Nos vemos noches. mañana. Nos vemos mañana. Entonces, a todos los esperamos aquí en Hoy Nos Toca la Noche a las 23 en el canal de la ciudad.